se escucha mal, me comentan nomás ya porque se corte el micrófono, o si mi voz se escucha mal, o voy muy rápido, ya porque pierdo percepción del tiempo, me comentan, ¿ya, muchachos? Entonces voy a compartir ya para que veamos lo siguiente. Y lo siguiente es esto. Dos estructuras, tenemos dos arcanos, y vamos a ver algo que suele pasar muchas veces, en que esa norma de empezar a numerar por el carbono que tenga el sustituyente más cercano, puede generar algún problema con respecto a si hay un empate en cadena. Veamos, por ejemplo, el primer caso de acá del lado izquierdo. Aquí, el primer caso. Y vamos a tener siempre presente la norma de la numeración más baja. Siempre. Por sobre todas las cosas. Siempre numeración más baja. Eso nos va a liberar de muchas cosas. Por ejemplo, buscamos cadena más larga de acá. Todas las opciones tengo este extremo, hasta acá, ¿cierto? Hasta acá. Empiezo a buscar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 por acá. Acá también tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta arriba también son 8. O sea, aquí está aquí 8, está aquí 8. Bueno, hacia abajo, quizás. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy pequeña. Desde aquí abajo hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sigue siendo la de 8. Por lo que veo, de donde yo empecé a contar, no hay alguna más larga que la de 8, ¿cierto? Porque da igual por cuál extremo empiece desde acá, porque siempre va a sumar 8, ¿cierto? Tanto por este lado en rojo como en el otro. Así que me quedo con la cadena principal con 8 carbonos, ya un octano. Ahora sucede lo siguiente, que yo la voy a enmarcar como buena cadena principal, la voy a enmarcar, ahí, hagamos un enmarque y la vamos a numerar. Ahí la marqué. Ahí está. Entonces, ¿quiénes quedan afuera? ¿Quiénes sustituyentes quedan afuera? Tengo acá un metil, ¿ya? Tengo otro metil, tengo otro metil y otro metil, ¿ya? Para poder nombrar, por lo que se ve. ¿Correcto? Ahora díganme ustedes, ¿cuál sería el carbono número 1 de esa cadena de 8? Las que acabo de nombrar, las que acabo de marcar, El de la izquierda. ¿ya? Precisamente tengo desde la izquierda un 1, voy a marcarlo en otro color, verde. 1, ¿cierto? 2. En el 2 encuentro un metil, sin ningún problema. En el 2 un metil. Entonces, resulta que por la derecha también. Por la derecha también tengo un sustituyente a la altura de 2. Entonces, ¿cómo decido? ¿Quién, por cuál me Por decido? el que tiene, ¿Ah? por el que tiene más. O sea, mentir. Le voy a Por explicar el una que cosa. tiene más de un sustituyente continuo. Hay una cosa que se llama numeración más baja siempre. Una de las dos cadenas, ¿cierto? Ya por ambos lados encuentro un sustituto en 2, pero no todos los sustituyentes están. Por el lado que empiece van a quedar todos en la misma posición, al menos que sea algo muy simétrico. Entonces lo que voy a hacer, voy a marcar en verde y lo voy a escribir. Su posible nombre, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Y 8. Listo. Posibles nombres de compuesto. Sabemos que es un octano. Tenemos en este caso, según esta numeración en verde, quedaría un metil en 2, en 3, en 4 y en 7. ¿Correcto? 2, 3, 4, 2,7. Y eso significa un tetrametil. Tetrametil. Octano, como tal. Pero resulta que si yo
también tengo un carbono en número 2 desde la izquierda, me quedaría con otra numeración. Pum. ¿Cómo quedaría esa numeración, chiquillos? ¿Con qué posiciones quedarían los metiles? Quedarían, por ejemplo, así. 1, con ustedes 2, 3 en azul, 4, ¿cierto? 5, ¿cierto? 6 y 7. Quedarían con numeración, fíjense. Ya, el 2, ¿cierto? Un metil en 2. Después otro metil, ¿dónde viene a aparecer recién? 1, 2, 3, 4, en 5. El 5. En 5. Después el siguiente aparece en 6. Y el último aparece en 6, 7. 7. 6, 7. Tetrametil. Octano. Digamos. ¿Cuál de estos dos nombres tiene la más baja numeración para cumplir con el UPAC? ¿Un 2, 3, 4, 7 o un 2, 5, 6 y 7? Si veo ambos nombres, aquí tengo empate y aquí Primero. tengo El empate. verde. El verde. Entonces, pero aquí tengo 3 y 4 y aquí tengo 5 y 6. Entonces me quedo con el del verde. ¿Ya? Eso pasa cuando hay empate de sustituyentes a esa altura, ¿cierto? En el carbono 2, de inmediato tengo un metil, o de otro lado, no sé, por cualquier otro radical, y digo, entonces, ¿con cuál cadena me quedo? Bueno, la que quede con la menor numeración posible sus sustituyentes, siempre, y eso con un doble enlace también, cuando hay más de un doble enlace, también se hace, ¿ya? Y más sobre todo cuando hay un doble con un triple, que ahí las reglas empiezan a expandir un poco más. El siguiente, bueno, sucede lo mismo, la misma situación se da porque la cadena acá la podemos enmarcar y también tenemos entre ambos extremos una especie de sustituto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De abajo también podría ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me quedo en 6. De acá abajo, así que no va a ser. Entonces, es la lineal de 7 carbonos. ¿Ya? Entonces, desde el lado derecho tengo uno en 2, en una posibilidad en 2. Y del lado izquierdo tengo una posibilidad también en 2. ¿Con cuál se quedan ustedes? Con el de la izquierda. ¿Ya? Por la izquierda sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cómo quedarían los sustituyentes que también son metiles? En este caso son 3 metiles. Quedaría 2, 3, 6. En este caso trimetil, ¿cierto? Heptano. Trimetileptano. Remarco esto, la numeración. 2, 3, 6. En cambio, por el otro lado, hubiera quedado en 2, en este caso 2, 5 y 6 por ahí. ¿No? Bastante alta. ¿Ya? Entonces, siempre numeración más baja. Eso, estimados. Viendo un poco lo que son los radicales o sustituyentes, me había pasado un poco esta diapo, aquí están. Los famosos metiles, propiles, butiles, ¿ya? Son derivados de alcanos, pero yo les quito, en este caso, terminación, en este caso, de lo que es el ano y le agrego el il o hilo. Por eso metano es el padre, en este caso, del radical metilo, ¿ya? Ustedes sacan un hidrógeno y le colocan un guión que representa ser un radical. Etano es derivado, obviamente, padre del etilo y así va avanzando hacia que tenga un pentano, por ejemplo, que es el madre para un pentilo. Hay variaciones, hay algunos radicales que también son bastante comunes, como el isopropil, ¿cierto? Que tiene una especie de ángulo entre dos metiles y terbutil. A ver si aparece un poco más adelante. Yo creo que sí, va a aparecer después de esta. Eso radica en que muchas veces en la nomenclatura ustedes van a nombrar un compuesto como, por ejemplo, alquil, un grupo funcional. Hay muchos compuestos que se llaman, por ejemplo, como la amina, metilamina, propilamina, ¿cierto? Butilamina, dependiendo de la cadena de carbonos que tenga la amina, con su grupo funcional. ¿Ya? Entonces, es muy recurrente utilizar eso, sobre todo en grupos funcionales y también en aluros, por ejemplo. ¿Ya? O inclusive los éteres. Así que esto cuando veamos funcionales, recuérdenlo que también tiene impacto en un tipo de nomenclatura. Por ejemplo, dimetiléter, ese tipo de nomenclatura usada. ¿Ya? También se acepta dentro de
los márgenes. Otras aplicaciones de estos principales sustituyentes es la variación que hay, por ejemplo, con un butil. Por ejemplo, puede ser terbutil también, ¿ya? Como se da el caso de acá. Ahí está el butil en lineal. Y después tenemos, chiquillos, el terbutil, que es así como una especie de carbono en el centro, rodeado por 3 metiles y con el enlace que da la cadena como radical o sustituto. Después tenemos el sec-butil, que se enlaza del carbono número 2, secundario, ¿ya? No como el lineal que se enlaza del primero, sino que del segundo. Entonces sec-butil, consta de 4 miembros fuera de la cadena. Y después tenemos aquí el isobutil, que es como enlazar desde un carbono con una cadena de 3 con un radical compuesto acá. Son 4 carbonos, ¿cierto? Radical, pero es como un radical compuesto. Cadena lineal de 3 y un metil que sale desde el carbono número 2. Ese es el famoso isobutil, ¿ya? Otro que destaca acá abajito, isopropil, son 3 carbonos, fíjense, y ese enlace que está formando como una especie de 90 grados que se representa algunas veces en lo que es la escritura en líneas y puntos, en la abreviada como una especie de triángulo, ¿ya? Es muy recurrente verlo así en algunas escrituras. Por ejemplo, con la cadena y el isopropil queda así, ¿ya? Por ejemplo, esta fue una cadena súper larga, ¿cierto? Y el isobutil, o sea, isopropil va a quedar aquí así, isopropil, ¿ya? Es recurrente verlo así. O el terbutil es recurrente también verlo como cruz, ¿ya? Porque es un carbono rodeado de 3. ¿Ya? Y así, obviamente, los demás radicales los puedo traspasar también a este tipo de desviación. Entonces, algo también en común que, aunque sean ISO, SEC, ¿cierto? O lo que tengan por delante del nombre, influye en su nombre en el orden alfabético, o sea, en el orden de la cadena en sí. Por eso la I de ISO va a estar por sobre el metil en nombres. Nada, tienen que colocarlo por sobre, obviamente, si hay un metil, por ejemplo, un propil, porque la I obviamente manda en orden alfabético. ¿Ya? Veamos algunos compuestos que nombrar. Bueno, ya hemos nombrado algunos. Tenemos ahí, por ejemplo, un pentano, 2-metilhexano, otro tipo de alcano. Tenemos uno más grande como un tridecano con sus sustituyentes. Ahí, como les mencionaba, siempre elegir el carbono número 1, el que esté más cercano a un sustituto acá de izquierda a derecha, ¿cierto? En este caso el número 3, los metiles, 3,5,9, que son estos de acá, ese de ahí, ese de ahí, ese de ahí, y después el etil. Y por último el 5-etil, que también lo puedo dibujar, que es algo también que se usa, que viene a dar una fórmula UPAC y yo debo dibujar el compuesto. ¿Eh? Que puedo dibujar, por ejemplo, ese 5-etil, 2,3,6 trimetil, 4-propiloctano. ¿Ya? ¿Saben dibujar ustedes, chicos? ¿Lo manejan bien? ¿Han dibujado antes o no? ¿Compuestos así? Sí. Ya. Yo tuve que hacer con plasticina esto. Muy bien, muy bien. Para que, obviamente, si ya saben dibujarlo y nombrarlo, se va a hacer mucho más fácil. Vamos entonces a los siglos arcanos. En sí, el siglo arcano representa una insaturación, dígame. ¿Cómo va a ser el taller? ¿Taller? Sí, ¿El control? sí, a eso me refiero. De alternativa, nombrar, compuesto, Dibujar. aplicación. Dibujar no creo, porque hay que juntar documentos. Entonces, depende del momento, ¿ya? Todavía no lo he decidido. Pero siempre son preguntas alternativas, desarrollo, aplicación y así. ¿Ya? Ay, Realmente ustedes, lo que es fácil para practicar es que se les coloca una estructura y ustedes colocan el nombre YUPAC ahí en el cuadrito de respuesta, ¿ya? Eso sí, tienen que tener mucho cuidado con los guiones, con las comas, porque se revisa automáticamente. Como es YUPAC, se ingresa el nombre y se marca de inmediato si está correcta o mala, ¿ya? Por eso siempre es como la indicación a todos los muchachos que si van a escribir un nombre YUPAC, escríbanlo, ¿cierto?, con cuidado para que los comas, ¿cierto?, los guiones estén incluidos, ¿ya? Por eso hay que insistir en eso. La YUPAC es como crítica en ese aspecto, que los guiones separan obviamente la letra del número y las comas los números. Pero eso es como el tipo de ejercicio, ¿ya? También alternativas que van más que nada en base a nombrar un compuesto, la fórmula, ¿cierto?
las propiedades de la hibridación, podemos preguntar también. Pero eso yo creo que lo hemos hecho y se puede responder en un taller que no sea necesariamente enviar una imagen, si es que les complica eso. ¿Ya? Bueno, y bueno, hay otra consulta de ese tipo sobre el taller, sobre el control. ¿Alguna otra pregunta sobre el control, chiquillo? ¿Mm? ¿Profe, ¿No? el control dura toda la clase? No. Realmente duran, se inicia, se termina la clase y se da el tiempo dentro de la clase para que ustedes lo desarrollen. Puede durar 20 minutos, dependiendo de la cantidad de preguntas que tenga y el tipo de preguntas. Pues si son preguntas de aplicación, más adelante, ¿cierto? Un mayor tiempo. Ahora son preguntas, por ejemplo, de alternativa, hay un tiempo menor, pero generalmente no duran más allá de 20 minutos, generalmente 25 minutos, dependiendo del tipo de pregunta, ¿ya? Y lo No. importante es que se revise mismo. Profesor, ¿Ya? normalmente, ¿cuántas preguntas son? Así como- No lo sé, depende del contenido. Ah, ya, ok. Pero pueden ser, dependiendo del contenido, como son controles cortos, siempre son, no sé, porque puedo comprometer, pero para no comprometerme con un tipo de pregunta, o sea, con una cantidad, no sé, válido entre 5 a veces, 8, dependiendo, y ahí se da más tiempo, obviamente. Entonces hay no es que un absoluto para todo, porque son contenidos distintos, chiquillos. Yo no puedo pedirle a ustedes una prueba de 5 preguntas para un contenido muy extenso, ¿ya? O algo, por ejemplo, que sea solo alternativa, si es que tenemos mucho más análisis, entonces va el contenido. Pero yo sé que las preguntas van por eso, por el tema de cuántos son, por la rapidez y por el tiempo, y más que nada son controles cortos, que primero está el tiempo, después se ven las preguntas y se ve el tipo para hacerlos calzar, así que en eso no van a tener como el tiempo suficiente para poder resolver su control, ¿ya? En eso me aseguro que tengan el tiempo suficiente, ¿ya? Profe, Dime. ¿el control va a ser de 10%? Depende de los controles por unidad, que cada control de unidad, ¿cierto? Son tantos por unidad y la unidad vale tanto por ciento, ¿ya? Parece que los controles son de 10%, son 3 controles en la unidad, parece. Algo así me recuerdo de la planificación de nosotros, y ese promedio de controles es el total de la unidad, por el 10% que va a una nota. O sea, el promedio de los controles de cada unidad se saca una nota que va al sistema. Esa nota vale 10%. Después los controles de la otra unidad también otro 10%, y así, ¿ya? Así se calcula el promedio. ¿Alguna otra más? Entonces seguimos con los ciclos alcanos. Estamos entonces con estos compuestos que yo les mencionaba que un anillo, ¿cierto? Un ciclo representa una insaturación y véanlo ahí. La fórmula para un ciclo alcano, su fórmula general es CnH2n. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? Alqueno. Al alqueno, ¿ven? Entonces, un ciclo es una insaturación. Tenemos ya la fórmula que confirma que un ciclo alcano, su fórmula general, es la misma que un alqueno. Así que, según dieras presentes propuestas por isómeros, en este caso de función, por ejemplo, puedo cometer el error de asociar a los alcanos con los alquenos, ¿ya? Porque los isómeros de función son más ligados a los grupos funcionales. Pero no olvidar que, a pesar que se parecen en la fórmula general, ¿cierto? Puede ser el grado de saturación de sea un compuesto cíclico, como lo es, por ejemplo, ciclopentano, por ejemplo, y puede ser perfectamente también esa molécula el penteno, ¿ya? Así que puede ser la lineal o el alcano cíclico. Así que ténganlo presente a la hora de una descripción de una fórmula, ¿ya? Que puedan salir. Entonces, tenemos ciclopropano hasta ciclo, en este caso, hexano. El ciclohexano es un compuesto ocupado como solvente, ya ocupado en química, ya sea teórica o práctica en síntesis. Ya hemos comentado su tensión angular, ya, y obviamente si están sustituidos se van a nombrar de la siguiente manera. ¿Cómo se nombra en el caso que tengan algún radical? Ahí está, ya. Bueno, el carbono número 1 va a ser obviamente el carbono que esté el sustituto, así que no es necesario colocar en estos casos de ciclos alcanos
monosustituidos, que ustedes coloquen ahí número 1, metil, ¿cierto? Ciclobutano o ciclopentano, según corresponda. Solamente ustedes colocan el nombre del radical, ¿cierto? Metil, después seguido por el nombre de su ciclo, ciclobutano acá. Eso sí, anteponemos ciclo. Aquí, por ejemplo, etil, ciclohexano. Y en el caso que sean, en este caso, disustituidos, ¿cierto? Ahí tenemos una apreciación de que el orden, más que nada alfabético de los sustituyentes, precisa para ver quién va primero, ¿ya? ¿Quién se nombra primero? Más que nada, quién va a ser en este caso el número 1, ¿ya? Porque entre propil y metil, ¿quién manda, la P o la M? Obviamente el orden alfabético es la M, entonces sería 1 metil, 2 propil, ciclopentano en este caso, ¿ya? Así que en ese caso de doble sustitución, orden alfabético, muchachos. Aquí están distantes, son el mismo, ¿ya? Entonces, la numeración a veces nos puede complicar la vida de por dónde empiezo a contar, si hacia la izquierda o hacia la derecha. Como nos decían por ahí antes en el colegio, en sentido de reloj o antihorario. Yo voy a elegir por el lado del conteo, como siempre, donde quede la numeración más baja, ¿ya? Siempre mi sustituyente con la numeración más baja. O sea, por la derecha tendría carbono 1, 2 y 3. O sea, 1,3 dimetil, en este caso ciclo hexano. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende esta parte, chiquillos? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Ya, porque es clave en lo que es los disustituidos cuando causan algunos problemas con respecto a la numeración, porque ustedes siempre busquen la más baja. ¿Y qué pasa cuando el número de átomos de carbono en el sustituyente es más grande, o sea, más grande en este caso en tamaño, en cantidad de carbono que el anillo? El compuesto se nombra como un alcano sustituido como cicloalquilo, ¿ya? O sea, en este caso sería metilciclopentano, porque obviamente el metil es parte como del ciclo, el ciclopentano manda, tengo más carbono, y en cambio acá este ciclopropano ya precisamente no va a dar para ser nombrado como, por ejemplo, una especie de hilo de ciclopropano. Entonces, yo lo que hago simplemente estos tres, este ciclo es uno ciclopropil butano, porque tengo más carbonos afuera. Ya pasa a ser un radical prácticamente, ¿ya? Así que no se compliquen cuando ven ahí un ciclo dentro de una cadena lineal o una cadena, ¿cierto?, principal. Se nombra como, en este caso, ciclo, por ejemplo, propil, se termina así el ciclo propano. Si es el ciclo pentano, es ciclo pentil, ¿cierto? Es el ciclo pentil, o sea, radical, y así, ¿ya? Como vienen de los alcanos, se termina por il, y lo colocan en su cadena, ¿cierto? Principal. Eso sí, cuenta que si empiezan por el prefijo, en este caso ciclo, tengan en cuenta esa letra C, ¿ya? Si hay aquí un etil o un propil, bueno, en el caso de una P, la C va a mandar, va a ir el primero, ¿no? Y los halogénuros de alquilo. Aquí están compuestos clorados, ¿cierto? Bromados. Y creo yo que es bien clásico porque acá para los halogénuros de alquilo se conserva el nombre del compuesto como tal, en base al halógeno que tenga, que nada, bromo, yodo, son los comunes junto a cloro, más común cloro porque son altamente reactivos. Yo creo que conocen, por ejemplo, algunos de nombre como este que está acá, que es el cloruro de metilo, que es un cloro con un metil, ¿cierto? Le robamos una especie ahí de hidrógeno para meter el cloro a nuestro metano y colocamos ahí un cloro. Entonces se nombra de esa forma muchas veces, o también se puede nombrar como el nombre comercial, ¿ya? Entonces, en cadenas largas, más grandes, porque no son pequeñitos, ¿ya? Son bien pequeñitos. Se puede hacer fluoruro de, por ejemplo, de etilo, como una especie de compuesto binario, o también, por ejemplo, fluoroetano, ¿ya? Con la cadena de carbono, ¿ya? Entonces, lo importante de esto es que en cadenas largas conservan, obviamente, el radical halógeno se llama bromo, yodo, ¿cierto? O en este caso cloro,
con su nombre genérico, no cambia absolutamente como radical. Ahí pueden ver, por ejemplo, que tenemos ahí un 2-bromo 5-metilheptano. O sea, una cadena principal, ¿cierto? La elijo de donde tengo un sustituyente más cercano. O sea, por el lado derecho tengo un bromo, así que elijo el lado derecho. Entonces, en este caso, tendría ahí el 2-bromo 5-metil. ¿Ya? Y en el caso del cloro, lo mismo. Tengo un cloro, obviamente el carbono número 1 acá. Basta decir que es el número 1, por poseer ya hay un radical. Y en sí lo que impacta es que el cloro, como ser una C, va por sobre los demás sustituyentes. O sea, influye en el nombre, en el orden alfabético más que nada, como tal. Y también pasa en los ciclos. ¿Ya? En el etil, 2 yodo, en este caso, ciclopentano. ¿Por qué la EVA primero? ¿Por qué el etil es el primero? Bueno, porque etil, la EVA primero en orden alfabético que la Y, así de simple. Listo. ¿Alguna pregunta sobre estos ciclos con bromos? ¿Lo habían visto antes? ¿Lo tenían claro? Antes de ver alquenos y a terminar ya por el día de hoy, chiquillos, para ir terminando, finalizando la clase de hoy. Queda claro. Todo bien, profe. Estoy bien. Ok, ya. Todo ok. Para finalizar entonces, vamos a dejar algunos ejercicios de alqueno acá. Voy a limpiar esto. Tenía algunos de alquenos que les podía pasar si alguien quiere continuar con la diapo y quiere ejercitar. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, calendario, clases, material. Aquí. ¿No? Y vamos a compartir en el chat. ¿Ya? O caso los que no les llegue por el chat, se los voy a mandar por el MS, yo creo, porque el chat es medio difícil de enviar cosas. ¿Ya? Es bien difícil. Últimamente. Ahí está enviando. Está cargando. Ahí le envío como una especie de ejercicios para que ustedes practiquen alquenos, ¿ya? Después les mando el solucionario, si quieren practicar alquenos con lo que viene después, ¿ya? Profesor, Eso sí, dígame. entonces, en el primer control entraría hasta lo que vimos hoy día. Vamos a ver. Calendario. Calendario de ustedes. Si lo tengo programado, parece, sí. Ya tenemos en este caso la clase de lo siguiente. Un poquito, me pasé un poco acá, que mi PC está un poco lento. Ya, la clase de presentación, ¿cierto? Vimos propiedades después del 19, las generalidades, ¿cierto? Los compuestos orgánicos, las propiedades de la hibridación, y hoy día vimos una nomenclatura de lo que fue, ya sea alcanos, ¿ya? Hasta ahí entraría entonces nuestro control número 1 de la próxima semana, ¿ya? Hasta ahí sería nuestro primer control la próxima semana, ¿ya? La clase obviamente 19, 25 y 26 de marzo, ¿ya? Hasta acá, hasta lo que alcanzamos a ver de alcanos bromados, hasta aquí. Los halogenuros. Mismo recuerden, los halogenuros, bueno, sustituyentes, más que nada ciclos, sustituyentes y las reglas y propiedades. Punto por lo demás, pues. Así que eso, pues, chiquillos. Consultas en los últimos minutos finales. ¿Alguna ¿Alquenos no entra? pregunta? No, porque no hemos llegado a eso todavía. Falta todavía. Vamos a quedar a las puertas de los alquenos para empezar después. Aquí. Vamos a ver la nomenclatura del alqueno y después pasamos a los alquinos, como van a ver después la hora de diapo. Y después seguimos con la reactividad de los alquenos junto con los isómeros. Y vamos avanzando. Así que el control sería hasta lo que vimos de alcanos, hasta los bromados. Compuestos bromados y clorados son los halogenados. ¿Preguntas? ¿Dudas que tengan? Bueno, voy a empezar a aprovechar de hacer algún tipo de ejercicio para que quede guardadito. A ver si, por ejemplo, el control fuese así. Ejemplo. Digamos que son 4 preguntas. Simple. Que ustedes me han preguntado muchísimo por el tiempo. Yo entiendo que estén preocupados por el tiempo, porque siempre ha sido
un factor importante, así que no se preocupen. Vamos, por ejemplo, a colocar acá lo siguiente. Ya. Un ciclo exento. Ya. Aquí, entre las 4 figuras, compuestos, ¿ya? ¿Qué tienen en común? De las cosas que les voy a ir nombrando yo. Les voy a nombrar 3 cosas, ¿ya? Entre los 4 compuestos. Primero, ¿son insaturados, verdadero o falso? ¿Todos son insaturados, verdadero o falso? Falso. Falso. Ya. Falso. Entonces, poseemos ciertos compuestos, ¿cierto?, que son cíclicos, ¿cierto?, que no poseen la forma, ¿cierto?, de saturación, como por ejemplo un alcano, ¿correcto? Entonces, eso tenlo en cuenta. En este caso, saturados son los alcanos, ¿cierto? Porque recuerdan que los ciclos alcanos pertenecían a la fórmula CnH2n, así que eso es una razón de peso. Segunda frase, verdadero o falso, simple. ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta mayor cantidad de hidrógeno en su estructura? Mayor cantidad de hidrógeno en su estructura. El cuadro. La 4. El cuadro, profe. ¿Cuáles de los siguientes compuestos presentan, en este caso, la mayor cantidad de hidrógeno en su estructura? 4 me dicen acá, 1, 2, 3, 4, 5, es un pentano es C5H12, que tengo 12. Este es un ciclopentano, respondiendo a la fórmula de los ciclos alcanos sería un C5H10. ¿Ya? Aquí esto es un ciclobutano, NEX, no colabora. Y este es un ciclohexano, un C6, ¿cierto? H, en este caso, 12. Entonces, tenemos un empate. ¿Cuáles son los con mayor cantidad? El 4 y el 3, 3. El 3 y el 4. 3 y 4. Sí. 3 y 4. ¿Ya? Así que eso, analizo las fórmulas. Y la última de la tarde. Una fácil. ¿Cuál de los siguientes compuestos en este caso, ¿ya?, tiene algún tipo de hibridación sp2? Respuesta abierta. Así, respuesta abierta. Ustedes me responden en un cuadrito. ¿Cuál de los siguientes compuestos tiene algún tipo de hibridación ¿Dos? sp2? El 1 y el 2, creo. Podría ser. Puede ser todos, cualquiera, el 3, El 4, dos. ninguno, no sé, digan ustedes. ¿Hay alguno con hibridación sp2, chiquillos, aquí? Yo diría que no. No, Yo profe. también diría que no. Porque son. No hay doble enlace. No hay Son ninguno. simples nomás. Son solo enlaces Son simples. ¿Se simples. fijan? Son simples. Son simples. Muy bien, chiquillos. Y ya estamos en la hora, así que esta última pregunta me la guardo para el control entonces, porque voy a preguntar ¿cuántos enlaces hay en el ciclo butano? ¿Cuántos enlaces hay en el ciclo butano? ¿Cuántos enlaces hay en el ciclo butano? Tengo 4 carbonos. ¿4? Respondemos, profe. ¿4? 8. 8. 4 no son porque son 4 carbono nomás, po. Pero solamente tengo carbono. No, pues. No, pe. Tengo hidrógenos, ¿cierto? Y también hay más enlaces. Entonces, ¿cuántos enlaces voy a tener? 8. 12. Tengo 4 carbono más prácticamente 8, ¿cierto? 4 más 8 son 12. 12 enlaces. ¿De qué tipo? Si son todos simples, enlaces. Sigma. SP3. Sigma. Sigma. SP3. Tipo de enlaces. Ah. Hibridación SP3. Hibridación SP3, chiquillos. Pero el tipo de enlace, recuérdenlo. Carbono simple y carbono hidrógeno simple es sigma. ¿Ya? ¿Ya? Eso. Ya, chiquillos, muchas gracias. Gracias por soportar mi enfermedad. Disculpen si cometí algún error. Estoy congestionadísimo, voy al médico. Así que
Que estén muy bien y espero estar mejor la próxima vez. Ojalá le vaya Sí, bien. que no me pasa nada. Si es que llega a pasar No, algo, entonces Tómese suspende. toda la semana. No, no diga eso, si no le va a pasar No, le va a salir nada. todo bien, le va a salir todo bien. ¿Ya? Mire que Así que- es uno de los pocos profes que le entendemos al tiro casi todo. Sí. Gracias. Disculpen de verdad los errores, si cometí alguno en lectura, cualquier cosa. De verdad que me siento muy mal ahora, pero el médico ha dicho. Así que, mal más que nada por los errores, porque uno a veces quiere hacerlo bien y estoy medio cansadito. Pero próxima semana recuperamos cualquier cosilla. Ya nos vemos, que estén muy bien. Gracias, profe. Cuídense. Ya, profe, que esté bien. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, profe. Chao, la grabación. Chao, La profe. Cuídense. grabación